Bien, pues la sesión de hoy vamos a hablar del libro Fuegos de Palabras, que aquí lo tenéis, de la escritora Carmen Camacho. Es una sesión un poco diferente a la que normalmente hacemos, un género nuevo, y por eso tenemos con nosotros a Gorka Larrabeiti, que es profesor del Instituto Cervantes y que nos va a desbrozar un poco el camino para comprender este nuevo género que nunca hemos tocado en el Club de Lectura. Así que, Gorka, bueno, te cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Saludo como decía antes, a toda la gente del Club de Lectura, a las asiduas. Me parece que no hay ningún señor por aquí, así que el Club de Lectura es femenino. Señor director, buenas tardes, ¿cómo está usted? No nos quejamos. No nos quejamos, vale. Pues yo debo decir que yo no tenía ni idea de aforismos hasta que Paz, hombre, algo hemos leído, ¿no? Pero yo nunca había sido objeto de mi interés el aforismo en sí, hasta que Paz me propuso, bueno, moderar este encuentro con Carmen Camacho, que es una autora que admiro. Y bueno, pues la verdad es que he aprendido muchísimo. Yo no sé si ustedes se han leído el libro o han leído solamente una selección del libro o no lo sé. A mí me gustaría saber un poco si lo han leído entero o no. ¿Lo han leído entero? Sí. Yo no. Okay. Bien. Yo he leído un extracto. Ah, un extracto. Sí, yo solo el reasunto que mandó la biblioteca, ¿no? Con una selección. Sí. Bueno, pues a mí no, ya digo que no soy ningún experto y entonces tampoco me parece que sea mi función en este encuentro explicar algo que no voy a saber contar tan bien como ya está contado en el libro, en el estudio introductivo del libro, que me parece que es una maravilla y que quienes no se lo hayan leído les invito a hacerlo porque me parece que es un gran hallazgo como de ensayo, ¿no? O sea, el libro ven que se compone en la primera parte de un ensayo introductorio que a mí me ha encantado, me parece que está escrito fenomenal y es decir, que Carmen no solamente es una gran poeta, sino una gran prosista y una gran académica, ¿no? Sin ínfulas, pero una gran académica, que demuestra mucho conocimiento, haber leído mucho, ¿no? Y ya les digo, yo no soy ningún experto, entonces yo lo que he pensado es que como las protagonistas de este club de lectura son ustedes y no yo, pues a mí me gustaría directamente pasarles la palabra a ustedes para que creo que yo digamos que mi papel en esta sesión va a ser más bien de medium entre ustedes y ella, ¿no? Porque así me imagino que habrá menos ruido también, ¿no? Así que yo les invitaría a hacer una pequeña, una ronda, una rueda de opiniones rápidas sobre el libro y que vayan apuntando también alguna pregunta que a ustedes les ha surgido a propósito del libro y que les gustaría transmitir a la autora. ¿Les parece bien como mecanismo de...? ¿Sí? Vale, pues venga, ¿quién se apunta? La primera. Katia, empiece usted, venga, no sea tímida. Vale, voy a empezar. Venga. Bueno, el libro me ha gustado, no mucho, sino muchísimo. Yo he descubierto los aforismos leyendo este libro, como tú has dicho. Bueno,
los aforismos nos envuelven, están en todas partes, si lo vamos notando, y algunos me han hecho reír de... He intentado explicarlo a mi marido uno, pero no he podido, porque los aforismos no se pueden explicar. Por ejemplo, me lo he apuntado, pienso luego vaca. Bueno, yo me he reído como una loca, porque digo, bueno, es un genio. Pienso, y he intentado explicarlo, pero no, se lo traduje, pero que no tenía sentido. Digo, bueno, ¿qué quiere decir? Es que el aforismo no se explica. Pues decir, como dice Carmen Camacho en el prólogo, muy interesante, hay poesía, hay filosofía, pero hay también artes visuales, plásticas, y la otra, no me acuerdo de cuál era, poesía, filosofía, artes plásticas, y no sé, no me acuerdo del último, pero hay un poco de todo. Pero música, ¿no? música, sí, te llega como un fogonazo, es algo que no se puede explicar y para mí lo misterioso del aforismo es eso, que te llega y tú dices, bueno, ese escritor es un genio, ha dicho una cosa o te ha dejado entrever su intimidad con una frase muy sencilla, como la de Gloria Fuertes, cuando dice... por la mañana, algo así, por la mañana me huelo los dedos que saben a tabaco y un momento que te lo voy a decir mejor porque me apunto, si no saben a tabaco que no me acuerdo, y otra cosa, bueno. Algo como lápiz era. Lápiz y tabaco, bueno, y hay toda ella. Es muy íntima esa definición. La encuentro muy, como si me hubiera revelado algo muy íntimo de sí misma. Y lo ha dicho con una frase que parece casi buena, tabaco, hay mucho de ella. Y bueno, me ha gustado muchísimo, lo he leído todo y algunos aforismos los he leído un poco más de una vez, algunos más difíciles, no llego a entenderlos todo cuando hay demasiada cultura, además, o informaciones sobre autores o referencias bíblicas, a lo mejor tengo un poco de problemas, pero me ha encantado de verdad. Una pregunta. Bueno. ¿Tiene alguna pregunta? Para Carmen. Sí. Piensen en alguna pregunta. Sí, lo voy a pensar. Ok, ¿alguien más? Sí. ¿Quiere ya intervenir con una opinión o con una pregunta? Vale. ¿Qué son los antiaforismos? Sí, esa es fácil. Fácil. Esa me la sé, esa me la sé. Muy bien, pues dímelo. Hombre, los antiaforismos es la aplicación al género del aforismo de lo que era la antipoesía. La antipoesía fue un género que inventó Nicanor Parra, en el que lo que hacían era entrar en terrenos del lenguaje que no habían sido propios del lenguaje poético hasta entonces y apropiarse de ese lenguaje para utilizarlo con fines poéticos. Esto era más o menos, ¿no? Creo que lo he dicho bastante bien, como para aprobar la respuesta. ¿Sí o no? Director, ¿sí o no? Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, pero se la hacemos, ¿no? La de los antiaforismos, porque ella es partidario de esta palabra, así que me parece buena, me la apunto. Venga, ¿qué más preguntas? ¿Y qué más comentarios? Yo tengo un comentario porque no conseguí el libro, así que solo he leído los extractos online. Pero algunos de esos autores me han parecido preciosos. Por ejemplo, De la Serna me gustó muchísimo. Sus aforismos son divertidos, muy geniales. No sé, es como lo decía Katia antes. Es algo que no se explica, es algo que llega y te golpea de una manera, pero no se puede explicar por qué me ha gustado tanto eso de, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Accidents polypoetics. No sé cómo se dice, debe de ser catalán. Sí, exactamente. Okay.
una sábana tendida siempre me hace pensar en fantasmas desnudos. Ahora tú dices, sí, siempre he pensado yo también que una sábana tendida me hacía pensar en un... Pero él lo ha dicho, lo ha escrito. Eso es lo que no se explica del aforismo. Y hay autores que me han gustado, por ejemplo, el mismo García Lorca no tanto. Me han parecido más geniales los de los Polypoetics. Sí. Para terminar, como no he leído todo el libro, no tengo preguntas. Vale. No sé. Muy bien, gracias en todo caso por el comentario. ¿Alguien más que quiera intervenir por ahí? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía la señora Mariolina y bueno, básicamente nunca tuve experiencia con la lectura de aforismos y por eso me he dejado llevar y he dado mucha importancia a las emociones que me daba cada uno de ellos porque tuve la oportunidad de leer todo el libro, así que simplemente puedo hablar de un conjunto de emociones, en muchos casos de cosas que he percibido como parte de mi propia forma de ser. Y bueno, eso, porque no sé técnicamente qué puedo decir con respecto a los aforismos. Eso es. Entonces... A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo no... me parece que es muy difícil de entrar a hablar sobre ello porque como es bastante indefinible, ¿no? Sí, prácticamente, eso es. ¿no? El estudio del inicio a mí me parece que es una obra muy interesante porque cuando uno termina de leerla tiene clarísimo lo que es, pero sigue sin poder explicarlo, ¿no? Sí, es verdad. ¿No? O sea, quiere decir que yo creo que amplía la idea que uno tenía del aforismo, ¿no? Porque las características del aforismo creo que las básicas, creo que todos somos capaces de señalarlas, ¿no? De decir en qué consiste, cuáles son las condiciones sine qua non puede haber un aforismo y qué serían, ¿cuáles? ¿Cuáles serían? ¿Quién responde? Universal, de una manera, un aforismo... Bueno, trascendencia, más fácil, más evidente. Brevedad. La brevedad. Una cosa que es breve. La brevedad, sí señor Felipe. O sea, sin brevedad no hay aforismo, ¿no? Y claro, vale, en el momento en el que tiramos de la cuerda de la brevedad ya empezamos a no saber qué más decir, ¿no? Porque empezamos a tener problemas para decir que sí y que no. Porque breve también es un fragmento. Y breve es un chiste. Y breve puede ser un eslogan. Y breve puede ser también una máxima. Poesía, sí, una poesía. Y claro, yo no tengo todavía muy claro qué diferencia hay entre un chiste y un aforismo. O cuándo un aforismo es un aforismo y cuándo es un fragmento. Estas son cosas que yo creo que luego, cuando estemos con ella, podríamos preguntar. ¿Alguna pregunta más, Felipe, por ahí, Bárbara, Beatriz, Juan Carlos? No, yo quería saber si hay una definición, si se puede dar una definición de aforismo, porque yo estoy de acuerdo con lo que dijeron, una cosa breve que te da emociones, sorpresa. Yo de repente leía y quedaba sorprendida de lo que estaba leyendo, ¿no? Pero no sé en qué modo se puede definir un aforismo. Hombre, pues así, el aforismo, según yo veo, es esto, ¿no? A ver, sí, su Google. Vamos a ver si conseguimos. Su Google dice máxima, sentencia. Ay, no, estaba, sí, claro.
máxima o sentencia. Esto es lo que dice la RAE, ¿no? Lo pongo aquí en el chat. Pero quienes hayamos leído el libro... Yo me da lástima, leí solo el reasunto, ahora me da una pena porque quisiera haber leído todo para entender más, ¿no? Al leer la definición de la RAE, máxima o sentencia que se propone como pauta en alguna ciencia o arte, nos damos cuenta de que estamos muy lejos. Claro. Muy lejos de lo que Carmen ha incluido en su libro como aforismo. Sí, es decir, que su línea de trabajo no tiene nada que ver con esta, y sí mucho más que ver con la poesía. Claro. Y más concretamente tiene que ver, yo estoy muy contento de que ella venga. Antes hemos charlado un momentito y le he dicho, pero ¿tú sabes a qué biblioteca vienes? Y me dice, pues no sabes cómo se llama. Y me dice, no. Digo, pues se llama María Zambrano. Es claro. La biblioteca María Zambrano, para ella, claro, se ha quedado muy sorprendida, porque es como una especie de karma, ¿no? Que la lleva a esta mujer a un sitio donde ella tiene un aforismo. Mirad, estos son sus libros de aforismos. Esto también es muy curioso, esto os lo quiero contar antes de verla a ella. Este es creo que es el primer libro de aforismos que escribió, está en su segunda edición, se llamaba Minimas. Me parece que es aquí donde tiene uno un aforismo que es simplemente Santa María Zambrano, no dice más. Yo, Santa, la mía es Santa María Moliner. Pero ella dice Santa María Zambrano. Hombre, luego le preguntaremos por qué. Porque yo creo que es una clave fundamental para entender la razón de ser de esta antología está probablemente en María Zambrano, o buena parte se entiende a través de María Zambrano. Se lo preguntamos luego. Más preguntas. No, os estaba contando. Esta mujer empieza, que yo sepa, tiene más libros de poesías. Empieza por aquí. Es decir, ella empieza, que yo sepa, escribiendo aforismos. Hasta esta época yo no sé qué aforismos había leído. Evidentemente, mucho. Yo creo que había leído ya mucho. Y este me parece que es, o sea, esto es del 2008, por tanto, uno de los libros pioneros de esta nueva ola de interés por el aforismo, de la que también le preguntaremos. El libro Zona Franca, es de 8 años después, o sea que la chica se lo toma con calma y trabaja, que esa es una de las grandes características de ella, que es muy trabajadora. Y después, este es de 2018, o sea, digamos que me parece a mí que en ella se combina, o sea, no es casual la elección y no es casual la escritura. Me parece que es una persona que trabaja mucho y que lee mucho y que, digamos, que es una artesana de la brevedad, ¿no? No sé, eso para colocaros, ¿no? Es una persona que ha escrito primero prácticamente, o mejor dicho, que ha publicado primero lo suyo y después hace un estudio en el que no se incluye. Cosa bastante rara, porque la calidad de estos dos libros es muy alta. Y no lo digo yo. Se sabe que ella es una de las voces cantantes, digamos, en esta corriente de interés por el aforismo que hay en España. Bueno, me callo, que he hablado mucho yo otra vez. Preguntas. La verdad es que es una persona que ha trabajado mucho, se ve, y la introducción al libro merece muchísimo la pena, porque, bueno, es un estudio muy bueno, la verdad muy recomendable el libro.
Y aquí en la introducción explica, entre otras cosas, lo que un aforismo puede ser. Y en parte es inexplicable, de tal modo que dice que Bergamín, José Bergamín, un escritor español, dijo un día: prefiero pegarme un tiro a dar una explicación. Ella lo presenta como si los aforismos fueran una revelación. Los aforismos suceden, se aparecen. Dice, es como según otro poeta español, Salinas, como un cortocircuito del pensamiento. Sí. Eso es lo que más gracia me hace a mí, ¿no? Son por eso aforismos poéticos. Es como una iluminación poética, por decirlo así, muy breve. Una gracia repentina les llama también, que padece el aforista. O sea, que es algo que se te revela, que el aforista, como un poeta, ¿no? Exactamente, sí, de acuerdo. ¿Más opiniones por aquí? ¿Preguntas? Aquí tenemos 4 páginas de personas, yo solamente veo la primera. Lorca, a mí me parece que estamos lejos de los aforismos clásicos que muestran enseñanzas máximas, algo demasiado filosófico. Me parece que nos pongamos en un contexto mucho más emocional, mucho más poético. Así que se habla del pasar de lo filosófico a lo poético, pero de verdad me parece que nos quedamos mucho más en lo poético que en lo filosófico. Eso le quería preguntar. O sea, esa es una de las preguntas que yo también tenía anotada. Yo también. Claro, la cuestión, yo creo que yo anticipo una respuesta mía. Creo que esto obedece a lo que ha sido el arte en el siglo XX. Es decir, que a mí me da la sensación de que en todas las artes la tendencia ha sido a una jibarización de los géneros, ¿sí o no? O sea, nosotros ahora, ¿cuándo se había hablado en los años 70 de microrrelato? Bueno, pues apenas. Monterroso, un juego, poca cosa. En los años 60, va a haber... Cortometrajes. Sí. Exactamente, lo mismo, exactamente. Y no el cortometraje, sino todavía más. En el No Todo Film Festival estamos ya en el micro, ¿no? Pues estamos tendiendo en la información, el tweet. Claro, ella en el estudio este fantástico apunta una razón, en mi opinión, no es una respuesta exhaustiva y completa a todo, pero ahí está, lo importante está ahí. Dice, a ver si lo encuentro, ¿dónde está? Dice, hablando del auge del género, que eso es muy interesante. ¿Por qué esto tiene tanto éxito ahora? Porque es muy revelador de lo que estamos diciendo, de esa tendencia a la brevedad. Dice, se pueden apuntar distintas causas. De todas ellas, sin ánimo de caer en simplismos, destaco una. Los hábitos de lectura han cambiado y una parte del público ya está familiarizada con ciertos rasgos de las formas literarias breves. O sea, no tenemos tiempo. Y dice el después, el capitalismo cultural electrónico fomenta la rapidez y la eficacia textual. Por tanto, tenemos falta de tiempo, mucha velocidad y aquí hay que, para que alguien te escuche, hay que, tenemos que ir a cosas muy breves, creo yo, ¿no? Yo creo que hay otra razón, pero creo que hay una razón que tiene que ver con la atención. Si nosotros tendemos a formas breves, me da la sensación de que es porque
tenemos una dificultad de atención o una capacidad de atención cada vez mayor, y esta pandemia, yo creo que ya después de la pandemia, yo ya no sé quién nos va cómo ni cuánto nos vamos a poder escuchar, ¿no? Me parece que la capacidad está, ¿no? Tenemos el cerebro un poco pixelado y un poco, no sé, como frito, diría yo, casi. ¿Alguna pregunta más? Entonces me apunto lo de la filosofía. Sí, yo estoy de acuerdo con esa pregunta porque yo no he leído el libro entero, he leído la antología solo. Y bueno, he descubierto muchos autores que la mayoría no conocía, pero por ejemplo he hecho en falta algún autor, digamos, científico, filosófico como Jorge Wagensberg, que es de los pocos que yo conocía. Yo he mirado el índice del libro y no estaba, no sé si luego lo ha metido, pero creo que no. No sé, que tiene algunas cosas como, por ejemplo, la muerte es la más sorprendente de las noticias previsibles, ¿no? Sí. Me parecen geniales. Sí. Y bueno, pues quería que preguntar por qué no. ¿Por qué se ha quitado la parte seria, digamos, ¿no? Esa es la otra tendencia, ¿no? Decíamos, una es la de la brevedad, ¿no? Y la otra, yo creo que la otra gran tendencia del siglo XX es que en el arte tendemos hacia lo lúdico. Yo quisiera hacer un comentario. Perdón, Cristian. Sí. En realidad yo he visto, me he interesado muchísimo a leer este libro, realmente muy, muy lindo. Y he visto que sí, tiene mucho sentido filosófico y poético, pero me parece que tiene una base sobre la verdad. Son cosas realmente de una observación práctica de la vida, pero muy profundas y poéticas. Pues frases tan sintéticas que expresan tanto, ¿no? Pero en el fondo son verdades de la vida práctica. Y uno que me gustó y que es muy conocido, pero el final lo cambia, de Juan de Mairena, que dice, genio y figura hasta la sepultura. Esto lo conocemos en todo el mundo. Y dice, yo diría mejor, hasta los infiernos. Quindi concluye, además, es fantástico, ¿no? Muy bien. A ver, tenemos por ahí también Margot López, a ver, hable, que no ha dicho nada, ha empezado antes a decir, a ver, el resto, Marta, hay gente por ahí en otras páginas por detrás. Yo no he dicho nada porque yo no he leído nada de Carmen Camacho. Yo estoy más bien en su taller de poesía aquí en Ginebra, donde estoy, y me he filtrado en este encuentro con ustedes. ¡Qué bien! No, para mí particularmente, y creo que para muchas de las que estamos en el taller, Carmen es un descubrimiento maravilloso. Dígalo bien alto. Maravilloso. Carmen tiene una cualidad espiritual, pero también tan realista y tan poética y tan juguetona, tan positiva, que hasta el llanto da risa. Y ya está, eso es lo que puedo decir. Muy bien, muchas gracias. Hay gente de Sevilla por ahí que nos quiere dar su voz, que no le vemos. Yo no soy de Sevilla, soy de Córdoba, pero quería comentar una cosa. Pues venga. Me parece, bueno, creo que hay muchos tipos de aforismos, pero creo que los aforismos son como una respuesta, ¿no? Es una respuesta a algo y normalmente suele ser a preguntas que nos hacemos todos. Y entonces, al escuchar lo que estaban diciendo todos los compañeros, me llamaba un poco la atención el extrañamiento que hay en España, en Italia, al género del aforismo, ¿no? Sin embargo, en Francia, los moralistas franceses, Joubert, Rochefoucauld, allí el aforismo es más común, ¿no? Hay países donde es un género literario más practicado que en España y que en Italia. No es algo tan
tan distinto, tan raro, ¿no? Entonces, a lo mejor eso puede llevar a una reflexión de por qué en nuestros países el aforismo es tan poco practicado, ¿no? En relación con otros géneros literarios o con otras formas métricas. A lo mejor nosotros somos muy de soneto, ¡pum! Te tengo que explicar que sé hacer un soneto. Y somos menos de máxima, epigrama, aforismo, que a lo mejor es un tema más francés, por ejemplo, ¿no? A lo mejor Carmen nos puede contar algo, la relación del género con nuestras identidades lectoras o nuestras identidades como país, ¿no? Y luego también te quería preguntar, ese recorrido que ha hecho esa antología, pues saca a la luz varias cosas, por ejemplo, que nuestros escritores más famosos hacían aforismos, aunque no lo supiéramos, desde un Juan Ramón Jiménez, un Lorca o un Gómez de la Serna, hacían aforismos y luego los llevaban a su terreno, ¿no? El Gómez de la Serna convirtió el aforismo en la greguería, con su particular visión, así como Antonio Porchia, el italiano y argentino, lo convirtió en sus voces, que es como se llaman sus aforismos, ¿no? Sí. Eso un poco me llamaba la atención la razón última de por qué en algunos países o en algunas culturas es tan desconocido el aforismo, ¿no? Algo que te da una respuesta o que busca una respuesta porque es algo que se practica poco. A lo mejor tiene que ver con nuestra forma de ser. A lo mejor los países con unas filosofías a lo mejor más fuertes o tienen más relación con el aforismo o con la filosofía, ¿no? Los ingleses, los alemanes, los moralistas franceses, etc. Sí. Muy bien. Hombre, pues no tengo ni idea de si existe una razón, digamos, identitaria que tenga que ver con este gusto. Sí que creo, a mí lo que me hace dudar de lo que acabas de decir de los clásicos, ¿no? Por ejemplo, de Machado y de... Machado es un escritor de aforismos. Yo lo dudo. Es decir, me sorprende que, claro, es que según eso, ¿ves? Es que eso es algo que no acabo de entender. Yo puedo ir a la obra de un autor, arrancar y decir esto es un aforismo porque tiene ya entidad y presentarlo desgajado de un libro diciendo esto es un aforismo. Bueno, Gorka, yo creo que Carmen ya te puede contestar porque se ¿Dónde acaba de está? unir a nosotros. ¿Dónde está? Hola, Carmen. ¿Cómo Aquí estás? estoy. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Muy buenas tardes, estoy encantada de veros. Qué gusto, qué bien. Personas, hay personas en algún lugar. Sí. Seguimos aquí, pixelados, pero seguimos. Bien. Oye, pues voy a saludar también a Amelia, que está desde Suiza, que la veo por aquí, que se ha sumado a la convocatoria. Soy toda oído, estoy para vosotras y para vosotros. Buf, hay un montón de preguntas ya, ¿eh? Bueno, primero, pues muchas gracias por estar aquí, ¿no? Y que nos hace mucha ilusión. El libro ha gustado, que es lo importante. Y nos has abierto este libro. Permítenos unos elogios primero, ¿no? Es un libro que enseña mucho. Haces una pedagogía muy clara. Claro, no todo el mundo ha podido leer el estudio introductorio del que yo he tratado de hablar maravillas y que los que lo han leído, ¿no? Paz también coincide, ¿no? Está muy claro, uno tiene una idea muy clara al terminar de leerlo y al terminar de leerlos la cosa sigue siendo indefinible. Así que es fenomenal, ¿no?
sigue el misterio. Entonces, estaba yo presentando, hablando de ti, estaba presentándote diciéndote que caramba, qué coincidencia que estemos en la Biblioteca María Zambrano, protagonista de uno de tus aforismos, ¿no? Santa María Zambrano. Entonces, como yo creo que la razón poética es uno de los, digamos, uno de los haces de luz que recorren todo el libro y toda tu selección, que nos digas qué es esto de la razón poética y por qué has decidido tú orientar esa selección en ese sentido. Vale, qué bien, qué buena pregunta. Este libro lo hago porque sucede en el mundo de los aforismos, que es un territorio que había intentado definirse mucho a lo largo de la historia contemporánea, de la historia de la literatura contemporánea, pero a mi entender había una serie de frases que había por ahí que no entraban en la categoría de aforismo tal cual estaba establecido, ¿no? En las normas que estaban establecidas. Entonces, pues de pronto yo pensé, bueno, esto son aforismos, no son aforismos. Voy a preguntarme si una jrequería de Juan Ramón Jiménez son aforismos. Es una pregunta bastante complicada. Lo que no podemos hacer es dejar todo un territorio súper bonito, precioso, de un tipo de escritura muy breve y muy poética, dejarla ahí, como ignorarla, ¿no? Eso yo creo que no se puede hacer. Entonces, pues lo que viene a sostener este libro es que, bueno, existe una definición de aforismo que está ahí como con unas características y unos rasgos distintivos muy marcados, pero hay una serie de aforismos, vamos a llamarlo así, de juegos de palabras, que se escapan de esas definiciones, que se escapan todo el tiempo. Y sin embargo, en algún lugar hay que abrazarlas y hay que dejarlas caer. Y en realidad, lo que vengo a sostener en este libro es que el aforismo contemporáneo realmente incluye e involucra esta manera de escribir, que no son los aforismos filosóficos, donde una dice una verdad universal y para siempre, sino que son no solo más subjetivos, sino que también piensan con la mirada. Me parece muy interesante eso. Es decir, que de la mera contemplación y de la transformación con la mirada que hacemos de las cosas, devienen un pensamiento poético que consiste en eso, en pensar con la mirada, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería era recoger todo eso de algún modo y darle un sentido y darle su sitio y darle su lugar. Ya había bastantes estudiosos que habían dicho, en el aforismo español contemporáneo, pues están los aforismos filosóficos y los aforismos metafóricos, se decía. Pero es que hay una serie de frases y una serie de textos que no es que sean solamente metafóricos, están más cerca de los haikus. Los haikus no son metáforas, como sabéis, ¿no? Eran aforismos poéticos, ¿no? Y entonces, una de las cosas que reúnen, una de las características que tienen esos aforismos poéticos que están aquí en Fuegos de Palabras, es que muchos de ellos pues transitan por la vida a través de la razón poética, de la que María Zambrano hablaba, y que menos mal que nació María Zambrano, que nos dejó esto súper claro, y luego vinieron gente detrás y siguieron abundando en esto, para poder entender que esto es razón poética pura y dura. La razón poética es aquella que quien me conoce sabe que insisto mucho en esto, en que los aforismos filosóficos van por aquí. Es decir, son pensamientos, ¿no? Son racionales y digamos que hay que ir a buscarlos con un razonamiento, ¿no? Esos son los aforismos de corte más filosófico, que involucran a la razón. También están los que involucran a la experiencia. Y ahí podíamos tener los aforismos de corte moral, ¿no? De los moralistas franceses sobre todo, y por moral lo entendemos en el más amplio sentido de la palabra. Oscar Wilde era un escritor moralista. Lo que pasa que lo que hacía era contravenir, ¿no? la moral de su tiempo, ¿no? Y plantear y espolearla, ¿no? Pero es que la razón poética no solo incluye la razón, no solo incluye la experiencia, sino que también incluye la noesis, que es la intuición.
¿vale? Entonces aquí bajamos un piso más, ¿no? Hemos dicho la razón, la experiencia, ahora bajamos un piso más y estamos hablando del mundo de lo simbólico, estamos hablando del mundo de los sueños, estamos hablando de las posibilidades de transformación a través de la metáfora, estamos hablando de la corazonada, estamos hablando de la contemplación pura y dura. Entonces, estos aforismos siguen siendo un acto de conocimiento, pero son un acto de conocimiento poético, no solo filosófico. Porque yo soy de las que piensan que la poesía no es solo una forma de expresarnos, es una forma también de conocer y de conocernos, ¿no? Pues por aquí, por esta beta van los aforismos que están en Fuego de Palabras. Por tanto, no son solo metafóricos como los aforismos de, vamos a llamarle aforismo, aunque Ramón Gómez de la Serna me cogería por los pelos si yo le dijera aforismo él decía que él no hacía aforismo, que los aforismos eran una cosa muy petarda y muy pesada. Pero no es solo la metáfora, ¿no? Sino que es mucho más hondo esto, ¿no? Y que es muy moderno, pero que al final entronca con Heráclito. Heráclito, esas cosas que escribían, lo que no ha llegado de Heráclito, tiene este punto donde se vuelve a los orígenes, donde la razón y la poesía manaban unidas, ¿no? Y aquí se dan esos fuegos de palabras también. Bueno, no sé si con esta introducción me he expresado, he hecho ahí como un planteamiento general. Fenomenal, yo creo. Vamos a ver. Más cosas que aparecen por aquí. Hablemos de ti. Vamos a ver, o sea, ¿qué pasó aquí? Explícanos este orden. Tú empiezas por aquí escribiendo tú misma, ¿sí o no? Sí. Y después saltas aquí y sigues escribiendo tú mismas aforismos. Pero luego te pones como editora y como editora ya ni te recoges ahí dentro de la selección, cosa que me parece muy feo, ¿no? Porque podías haber sido un poco menos modesta. ¿No? Y quiero decir eso, explícanos cuál fue tu trayectoria, dónde empezaste como lectora de aforismos y cómo ha sido hasta esta especie de suma teórica tuya de tu visión, ¿no? Sí, bueno, pues voy a empezar por el final para decir que no incluirme a mí misma en la antología, aunque tengo una trayectoria como aforista, fue la estrategia perfecta para todo el mundo que se enfada diciéndome ¿por qué yo no estoy? Porque tengo que decir que aquí son todos los que están, pero no están todos los que son, obviamente. Yo no iba a hacer una guía de teléfono, iba a hacer una selección representativa de los tipos de aforismos poéticos que hay, ¿no? Y cuando me dicen ¿por qué yo no estoy? Oye, que no me lo han preguntado, Sí. Me han pedido explicaciones, me han pedido explicaciones. Yo, ¿por qué? Con lo bueno que yo soy, ¿por qué no estoy en Fuego de Palabras? Y digo, ni yo tampoco, mira, soy buena. Entonces me ha parecido una estrategia estupenda para librarme de todos esos señores insolentes que te preguntan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo escribo así desde que tengo uso de lápiz, ya no uso de razón, desde que tengo uso de lápiz, porque esto está muy emparentado con los juegos, se llama juegos de palabras, porque son juegos de palabras, también muchos de ellos se trata de hacer malabarismo en el aire, de recoger las chispas que saltan de los sueños, de enamorarte del lenguaje. Decía Wallace Stevens que la poesía es la dicha del lenguaje. Pues sí, la poesía es la dicha del lenguaje, esto es una botellona, pero total, ¿no? Entonces yo siempre he estado fascinada con las palabras y hallando cosas, porque estas cosas tampoco te ponen a pensar, tú las hallas, tú estás duchándote o estás bebido 2 cervezas y te vas para la cama o 3, y te vas para la cama y ahora cuando estás metida en la cama se te ocurren unas cosas brutales. Bueno, pues es eso, ¿no? Mucho de ello. Entonces yo la apuntaba por ahí y la escribía desde siempre. Y bueno, pues me seducía, esto como concebido como aforismo poético, pues la concepción esta es bastante reciente, yo creo que prácticamente la he empezado a abanderar un poco yo, ¿no? con esta antología. Yo lo hacía, pero no le daba mucha consideración, como muchos escritores contemporáneos le ha pasado. Estas cosas las escribían, pero era como una escritura residual, como eso que escribían los márgenes, ¿no? Hay muchos autores que tenían, bueno, pues Juan Ramón Jiménez era un agobio, porque lo escribía en papelitos muy pequeños
y los perdía por ahí, las llevaba a la suela de los zapatos. Yo no sé si Juan Ramón Jiménez, ¿cómo se llama? Su Metamorfosis, se llama el libro, tiene un chorreón de aforismos, es un mogollón de textos aforísticos, pues la mayoría los perdió también. Miguel Hernández, pues tenía anotaciones por ahí, ¿no? Bueno, pues toda esa escritura que digamos que es de cuaderno de notas, pues yo la tenía también, y de pronto a mí me gustaba tanto, me divertía tanto, era una cosa tan es que pues es la chispa de la poesía, ahí es donde está toda la esencia. Yo siempre pienso que son como pastillitas de Avecren. Si tú coges un aforismo y lo metes en 1 litro de palabras, te sale un caldo estupendo, ¿no? Porque es que son en esencia, ¿no? Es como, decía Carlos Edmundo de Ori, en mi poesía hay fulgor. Pues eso, es el fulgor, por eso son fuegos, son fuegos. Entonces, yo sabía que eso tenía mucho encanto. Y sin que el aforismo hubiera estallado, como ha estallado ahora como género que está súper de moda, como sabréis, pues antes de todo eso, pues un editor me dijo, oye, a ver cuándo me va a dar un libro, porque ya me lo tenéis que haber dado, pero entonces, bueno, pues dije, oye, ¿por qué no recopilo todas esas cosas que me encantan? ¿No? Y sabía de otros autores que la habían recopilado, como por ejemplo de este tipo, de esta textura poética. Mi referencia es Carlos Edmundo de Ori. No sé si habéis leído los aerolitos de Carlos Edmundo de Ori, pero cuando los leáis os vais a morir del gusto. Es una locura, eso que está escrito ahí no viene del pensamiento, viene del silencio y viene de la posibilidad, decía, di algo que no sepas decir. Era, voy a decirlo, ¿no? Tiene un punto brutal. Y entonces dije, bueno, voy a hacer yo lo mío, voy a juntarla, voy a juntar Me llamó el editor y me dijo, oye, ¿tienes el libro? Y yo me iba para Marruecos y le digo, sí, bueno, yo tengo, el libro lo tengo. Sí, yo dentro de un par de semanas te lo mando. El libro lo tenía, claro, pero lo que yo no sabía era dónde lo tenía, porque lo tenía como Juan Ramón Jiménez. Yo lo tenía apuntado por ahí, yo lo tenía metido en los bolsillos de la chaqueta. Yo no hice un libro, hice una limpieza en mi casa. Abrí armarios, saqué, porque yo decía, ¿dónde están? Y empecé a sacar papelitos, y todos esos papelitos se condensaron en Minimas. Que os digo también, porque está vinculado con Fuegos de Palabras, que Minimas es como yo le llamaba a mis aforismos poéticos. ¿Por qué le llamaba así? Porque ¿qué nos pasa a los autores de aforismos poéticos? Que nos da vergüenza decir que son aforismos. Porque una dice, esto que yo hago, aforismo no, esto yo qué sé, esto no, a mí me da vergüenza decirle estos aforismos, ¿no? Porque lo que está haciendo es un golpetazo de risa, es una ocurrencia en muchas ocasiones, es una mirada sobre las cosas. Entonces, muchos autores le han puesto su nombre. Ramón Gómez de la Serna, ya lo sabéis, ¿no? La greguería. Gloria Fuertes le llamó glorierías. Vicente Núñez, los sofismas. ¿Qué más? Bueno, todos, la mayoría de ellos le han puesto su nombre a sus aforismos poéticos, ¿no? Y entonces yo le puse Minimas, y se entiende el juego, ¿no? No son mínimas, ¿no? Mínimas es por el contrario de las máximas, ¿no? Yo hago máximas, ¿no? Yo hacía mínimas, pero hombre, las mínimas yo creo que resumen muy bien qué es un aforismo. Un aforismo, y sobre todo de este corte, son cosas muy condensaditas, como decía antes la pastilla de Avecren, donde cabe mucho, donde de pronto se despliegan, se parecen a un abanico, ¿no? Tú las tienes, cada vez que lees un aforismo lo que haces es que abre un abanico. Está en una cosa condensadita y luego hace racatum y dices, ¡hala! Y te da aire con el aforismo, ¿no? Entonces hice Minimas, me lo pasé muy bien haciéndolo. Yo decía, por Dios, me van a tirar piedras porque esto no tiene nada que ver con cosas sesudas, ¿no? Esto son cosas, pues todo lo contrario, ¿no? Está muy con Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Pero una pregunta te hago. Sí. Vamos a ver, sí. ¿Cómo distingues tú? Bueno, hay veces en las que es obvio, ¿no? Porque
cuando tú cuando dices es una ocurrencia o es algo que te mueve a la carcajada inmediata, está claro que es una cosa de estas, un coso de estos, un aforismo de estos, como lo quieras llamar, bien, un mini más. Pero hay veces que es un poquito más largo y cuando digamos que es un poco más o simbólico o qué sé yo, o no sé, ya me vas a entender. Sí. ¿Tú cómo entiendes que eso es un aforismo en sí y no un verso? Claro, eso, bueno, es una discusión brutal. ¿Cómo se sabe qué cosa es? Pasa que como en realidad yo creo que en muchas ocasiones, porque tú te coges, por ejemplo, al último José Ángel Valente, te coges No amanece el cantor, por ejemplo, te coges los últimos libros de José Ángel Valente y tiene poemas en prosa de una línea o de 2 líneas que dices, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Es un poema en prosa? ¿Es un fragmento? ¿Es un aforismo? Claro, es muy complicado de saber en muchas ocasiones, porque con la misma horma, digamos, con la misma hechura, en la misma hechura última, en el último siglo han confluido un montón de textos que son de distinto origen y procedencia. Es decir, con la misma horma, imaginaos, Uy. En una frase que es de un tuit, un telegrama, un aforismo poético, un poema de un solo verso, un poema en prosa, te puede caber en esa línea, ¿no? ¿Cómo se sabe? Para empezar, hay una serie de condiciones, digamos, porque te refieres al aforismo en general, ¿no, Gorka? Sí. Te refieres al aforismo, ¿no? En general. Sí. Vale, pues hay una serie de requisitos, digamos, que tiene que cumplir eso para ser un aforismo. Se alquila piso, no es un aforismo, ¿no? Eso no es un aforismo, a no ser que empecemos a darle vuelta, ¿no? Los refranes tampoco son aforismos, porque los refranes son cosas que ya están dichas. Y lo que hace el aforismo, para empezar, es subvertir lo que ya está dicho. Es decir, lo discute. Un aforismo quiere discutir. Los aforismos, como dicen así en Polypoetics, son esos perros pequeños que te muerden los tobillos, ¿no? Ellos quieren discutir, ¿no? Tienen esa necesidad de discutir. Y otra cosa que tienen los aforismos es que acuden por revelación. Es decir, se alquila piso, eso no acude por revelación. ¿Eso qué quieres tú? Alquilar piso y poner cartel que se alquila piso. Los aforismos te caen, de pronto se te suceden, se te ocurren. Entonces, ¿no? según esto que estás diciendo, ¿Rajoy sería un gran aforista? No, porque tiene que tener más requisitos para que sea un aforismo. Tiene que ser, para empezar, tiene que tener gnosis, ¿vale? Tiene que ser una operación de pensamiento, ¿vale? Una operación de pensamiento no quiere decir únicamente que sea pensamiento racional, como decía antes, también se puede pensar con la mirada. De hecho, los juegos de palabras, digamos que la vía de entendimiento y de acceso a lo real lo hacen a través de la mirada en muchas ocasiones, ¿vale? En ese sentido tienen un puntito también oriental, ¿no? De hecho, a veces es muy difícil distinguir, únicamente se distingue por la horma, un haiku de verdad de algunos aforismos que hay aquí. Y tiene que tener también lo que yo llamo elevación de sentido. Se vende piso no tiene ningún tipo de elevación de sentido. Se vende piso es tal cual, eso se puede labrar en piedra, se vende piso. Eso no te lleva a ningún lado, te lleva al piso como mucho. Sin embargo, cuando estamos hablando de aforismo, lo que tú dices, ¿vale? Puede trascender. Es decir, vamos a coger cualquier aforismo que haya por aquí. Dice la muerte es la hiedra de los huesos. La muerte es la hiedra de los huesos. Bien, esto no es
denotativamente que la muerte es la hiedra de los huesos. Es decir, esto hace que tú te vayas a otro sitio, discutas también con el aforismo o lo eleve su sentido, ¿no? Aquí hay una metáfora de la leche. Entonces, digamos que sucede eso. Por tanto, los aforismos tienen una serie de rasgos que en el libro, en la introducción, más o menos he intentado ver pues aquello al consenso al que han llegado los estudiosos, porque no hay cosa más complicada de definir que un aforismo, ¿eh? No hay cosa más, de hecho lo dijo Humberto Eco para siempre, ¿no? Y el mínimo común denominador que yo establezco es que tiene que ser tiene ejercicio de pensamiento, aunque sea de pensamiento poético, ¿vale? De razón poética, ocurren por revelación, ¿vale? Tienen algo de epifanía, elevación de sentido, y son islas de sentido, es decir, son textos independientes. Es decir, un aforismo no es, antes cuando he entrado a la sesión estabais hablando de textos que son extractados, ¿no? Tú coges de un libro una cita que te gusta y la sacas. Eso no sería un aforismo, eso no sería un extracto, ¿vale? Hay muchos libros de extractos, Explícanos incluido esto. de María Zambrano. Entonces, Sí. explícanos esto, porque a mí esto no me queda claro. ¿Por qué entonces incluyes las frases de Mairena? Bueno, yo soy un poco tortolez y no entiendo muy bien las cosas, pero ¿por qué incluyes ahí las cosas de Mairena? Vale, pues los eso textos... es un poco trampa, eso es un poco trampa, ¿o no? ¿Por? En el sentido de que la obra no fue concebida así. Sí, pero sí que fue los fragmentos que están incluidos dentro del Juan de Mairena, cada uno de los textos que va ahí, cada uno de los textos es independiente el uno del otro. Es decir, yo no he sacado del libro del Juan de Mairena, yo no he sacado algo de un todo. Sí, claro, el todo es, el macrosentido es el libro. Lo mismo que tú puedes sacar de aquí aforismos míos, dices, entonces, ¿qué son extractados? No, vamos a ver. Cada uno de los textos que yo pongo aquí del Mairena, Antonio Machado los concibió independientes y los puso en el libro de forma independiente, ¿vale? Como veis, lo de Juan de Mairena, lo de Machado, son más bien fragmentos, ¿veis? Porque en el aforismo contemporáneo concurren, como decía antes, textos de diversas procedencias. Pueden ser, por ejemplo, cosas que vienen del fragmento, ¿no? Pueden ser greguería, pueden ser, digamos que el aforismo contemporáneo es una cajita donde caen bastantes cosas, ¿no? Entonces, un aforismo está concebido por el autor como una unidad de sentido independiente de la otra. ¿Vale? Es decir, no existe un aforismo funciona solo. ¿Vale? Tú te lo puedes llevar, un aforismo tú te lo puedes llevar, si los aforismos se vendieran en una tienda, se podían vender en una ferretería. Tú te puedes llevar un tornillo independientemente del resto de la tienda. ¿Vale? No te tienes que llevar, no es que usted se tiene que llevar el paquete entero con... No, se venden por piezas independientes, digamos, son entidades como si fueran personitas, son independientes, ¿vale? Claro, entre ellos muchas veces dialogan. Yo cuando escribo mi libro, antes hablaba también Gorka de Zona Franca, yo los pongo ahí un poco a que resuenen unos con otros, pero son concebidos de forma independiente. Y luego tienen que tener concentración e intensidad. Es decir, lo chulo de un aforismo no es que sea muy breve, lo chulo de un aforismo es que sea muy denso, ¿vale? Porque muchas veces confundimos la brevedad, le damos demasiada importancia a la brevedad, cuando decía José Bergamín que un aforismo es inconmensurable. No es breve, es inconmensurable. Ahí dentro, eso pesa, eso tiene contenido, ¿no? No pesa lo mismo un litro de aforismo que un litro de novela, ¿vale? De hecho, los libros de aforismo, como me tuve que leer todo lo que está escrito de aforismo contemporáneo, es otra cosa muy chula. Tú te puedes leer de todo lo que hay escrito en novela en España desde 1900 a 2014, no te lo puedes leer. Todo lo que hay publicado de aforismo en España desde 1900 a 2014 te lo puedes leer. Y como me lo leí todo, pues os puedo decir que se tarda mucho más, es mucho más
es una operación de pensamiento y de entendimiento mucho más heavy leerte esa cantidad de palabras en aforismo que esa misma cantidad de palabras en novela. ¿Por qué? Porque tienen una concentración y una intensidad impresionante, ¿no? Y como decía, son frases de racimo. Son como esto que son las bombas de racimo, pues lo mismo, la frase de racimo. De pronto, pum, tú con una sola tecla lo que tienes que conseguir es que eso detone te haga pensar de distintas formas. Parte de los aforismos los completa el lector todo el tiempo y están hechos para que los complete el lector o la lectora. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cómo se define un aforismo como el que voy de Edmundo de Ory? Beatriz Portinari y Regina Olsen se casaron con otros. Es un aforismo, me encanta. No eleva el sentido, pero para bueno, mí sí, pero lo tienes que reconstruir. Contiene toda la historia de la literatura y de la filosofía. Es fantástico. Claro, pero tú lo tienes que completar. ¿Has visto? Tú has completado el texto, porque cuando tú lees eso, haces una operación de entendimiento de eso. Con se vende, se alquila piso, no hace esa operación de pensamiento. En ese momento tú has dicho, vale, y fíjate que está contando, si esto lo tuviéramos que decir en prosa, si Carlos Edmundo de Ory tuviera que haber explicado esto sin dar rodeos, porque sin hacer este salto, fijaos, qué salto. Los aforismos me gusta mucho como lo definió cuando leyó este libro. Jesús Aguado pues escribió una reseña que hablaba de lo siguiente. Hay textos que son palabras escritas en un muro y hay textos que son una ventana, ¿no? Tú cuando lees ese texto te has asomado por una ventana a la que te ha invitado Carlos Edmundo de Ory. No es un texto plano, te lleva a otro lado, te lleva a que tú entiendas, se casaron con... Fíjate todo lo que cuenta, ¿no? No se casaron conmigo, para empezar, ¿no? Me hubiera encantado casarme con ella. Ojo, hay que ver, ¿has visto? Empiezan de pronto a salirle cosas al texto, por eso decía que son frases de racimo. Hay otro texto de aquí de una naturaleza muy interesante que me encanta, que son los antiaforismos. No sé si lo habéis preguntado por ello. Una de las preguntas. Explícalo tú, porque yo lo he explicado, pero yo creo que bastante flojo. Vale. Los antiaforismos son consecuencia bueno, las greguerías de Ramón Gómez de la Serna podían ser antiaforismos. Son consecuencia de querer reventar no solo la noción de aforismo, que la revientan. Es decir, tú te coges lo que os podéis preguntar con algunos aforismos que hay aquí, dices, pero estos son aforismos, no son antiaforismos. ¿Por qué? Porque es que subvierten todas las características del género, o casi todas las características del género, pero sobre todo su objetivo es desestabilizar la realidad, desestabilizar lo que está dicho, desestabilizar lo que está mandado. Eso es lo que procuran. Y lo hacen muchas veces con un golpe de risa, con un disparate, con una cosa que no se entiende bien. Por ejemplo, mira, he abierto por aquí a lo loco y me he encontrado con Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés casi todos son antiaforismos, lo vais a ver rápidamente. ¿Cómo es la frase? Sexo, droga, ¿cómo es? El rock and roll. Sexo, droga y rock and roll. Él dice... Sexo, numismática y rock and roll. De pronto aparece la numismática, que no pega nada. Tú no te imaginas el hombre con los sellitos, sexo, droga y rock and roll. ¿Qué es lo que se dice siempre? Algún día, hijo mío, todo esto será tuyo, ¿verdad? Bien, eso es lo que está dicho, lo que está mandado, lo que se sabe. Él dice, algún día, hijo mío, todo esto lo deberás tú. ¿No? Que de pronto es hoy. Ese verso de Rubén Darío, Margarita, está linda la mar. ¿Conocéis ese verso de Rubén Darío? Pues él dice, Margarita, ¿está linda la mar o no está linda la mar?
De pronto te sitúa de pronto a los personajes de otra manera, ¿no? Te sitúa a Rubén Darío de otra manera, ¿no? Por ejemplo, alguno que haya por aquí más. Mira, este dice, es dame pan y dime tonto, ¿no? Dime tonto, sí, ¿no? Dame pan y dime tonto, ¿no? Se dice así, ¿no? Yo tengo un antiaforismo que dice, dame pan y dime hermana. Hostia, le pega un meneo, ¿verdad? Le da una solución distinta, ¿no? Y Rodrigo Cortés dice, dame pan y llámame, tonto. De pronto, una sola coma subvierte totalmente el sentido de la cosa, ¿no? Entonces, se trata de eso, se trata de ir un paso más allá de la doxa, de la opinión común, de lo que se ha dicho, de lo que está mandado, de lo que está ordenado. Por eso he dicho que los aforismos muchas veces dice la gente, ay, esos son como refranes con autor. No, no son refranes con autor. ¿Por qué? Porque los refranes es lo que está dicho, lo que tienes que obedecer. Es como una fórmula de actuar, ¿no? Y sin embargo, los aforismos lo que hacen es cachondearse de eso. Lo que hacen es ponerlo boca arriba, ¿no? Entonces, también ver la vida de otra manera, ¿no? De pronto son, como Ramón Gómez de la Serna, hablaba del ojo vicuo de Ramón Gómez de la Serna. Lo que consiste, él lo que hace es mirar y transformar las cosas con la mirada, ¿vale? Es una operación de yo miro algo y lo transformo en otra cosa. A ver, por ejemplo, aquí dice... El conejo, Gómez de la Serna, el conejo duerme como un juguete que soñase. De pronto no ha convertido el conejo en un juguete que sueña, ¿no? La fresa está hecha de corazones de pájaros verdes. ¡Hola! La fresa está hecha de corazones de pájaros verdes. Qué barbaridad, ¿no? Son más largas las calles de noche que de día. Yo, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, fijaos, de pronto son disparos con la mirada, ¿no? Totales, ¿no? Y eso, esa operación, pues también tiene que ver con los antiaforismos. Entonces, entre aquello que intenta llegar a pensar no solo con la razón y con la experiencia, sino también con la intuición, aquello que se vale también del símbolo y que se vale de la metáfora, y aquello que consiste en subvertir lo que está mandado, pues todos esos aforismos que yo sostengo que son aforismos con todas las de la ley y que son aforismos contemporáneos, esos son fuegos de palabras y se distinguen totalmente de aquellos aforismos que son más de corte conceptual y filosófico. Ya. Oye, una cosa que a mí me inquieta, bueno, a mí me inquietan dos cosas, que lo de los relojes huelen el miedo, son las 7 menos 25 y esto da mucho miedo porque Carmen nos tiene que dejar a las 7 menos cuarto porque tiene otra actuación estelar por ahí que nos deja aquí solos. Y entonces, antes de ir terminando, ¿qué te parece la situación actual, este auge? Te da un poquito de miedo. Me da que hablas bueno, pues estás intentando como aleccionar a la gente para que el lector esté un poco atento y no le engañen los gatitos de la twitteratura y se centra un poco más en las liebres difíciles de coger de Bergamín, ¿no? ¿Sí o no? ¿En qué punto estamos? Es decir, ¿hacia dónde va esta? ¿Qué recorrido le ves? Y otra cosa, ¿qué recorrido le ves? Y luego veo que hay muchas chicas finalmente, porque me sorprendió muchísimo lo tarde que empezaron las mujeres a escribir esto. Sí. Mientras que ahora parece que ya sois unas cuantas. Sí, la muy otra interesante. pregunta que tenía era esa. ¿Crees que ahora
o sea, ¿se puede decir que también, o sea, las aforistas chicas tenéis algún rasgo peculiar? ¿O es una... Es que fíjate, he pensado mucho sobre eso porque hay tan pocas mujeres aforistas y claro, es que tiene una razón de ser. Fijaos, un aforismo era un pensamiento universal, ¿vale? Un pensamiento, un concepto. ¿Y quién eran los tesoreros del pensamiento universal, de los temas universales? Los temas universales han sido toda la vida la guerra, no ha sido la menopausia. La menopausia eran cosas nuestras. No, eso son cosas de ustedes. Lo universal es la guerra, que lo hago yo, que soy un señor, ¿no? Entonces, claro, como eran cosas como intemporales, universales, pues claro, para empezar, que cualquier tipo de escritura pues, ha sido desalentada durante siglos y siglos y siglos. A propósito, os recomiendo un libro maravilloso de Johanna Ras que se titula Cómo acabar con la escritura de mujeres. Ha sido totalmente desalentada la escritura de mujeres. Para colmo, el aforismo era el género en el que menos íbamos a entrar. ¿Por qué? Porque es que, claro, es que eso son cosas de señores que hablan cosas muy importantes, nosotras que no. Entonces, ha sucedido ahora y ha sucedido también cuando han empezado a entrar aforistas. Cuando yo publiqué Minimas, creo que solo se habían publicado dos autoras más, habían publicado Gloria Fuerte y otra aforista. Son las dos únicas que habían publicado aforismo en 2008 en España, fijaos, espérate, os voy a decir cuál es la otra autora. Dionisia García es la otra autora que había publicado un libro, me refiero a libros de aforismo, ¿no? Entonces, venimos al aforismo cuando el aforismo empieza a ser algo más subjetivo, algo más, empieza a caminar un poco hacia el aforismo de corte más subjetivo y más poético. Es importante. Ya ves, vale. Sí, bien, sí. De hecho, en la revista Quimera tengo publicado un artículo acerca de los aforismos y las mujeres, que yo creo que si queréis incluso os lo puedo hacer llegar de algún modo, por si queréis echarle un vistacito, hago un recorrido hasta el día de hoy e intento plantear alguna hipótesis sobre el tema. Y luego sobre el panorama actual del aforismo, si tengo algún miedo es que esto se estabule. Es decir, se estabilice. El aforismo es un género muy salvaje y ha sido escrito en libros absolutamente selváticos, en libros híbridos, llenos de entrada y salida. Tú te coges a Sánchez Ferlosio y tiene ahí fragmentos, tiene de pronto un poemita, tiene de pronto un aforismo. Tenían una mixtura súper chula, formaban parte de los diarios. Entonces, lo único que me da miedo es que de pronto se establezca como un canon de hacer aforismo. Y empecemos de aforismo, los aforistas como quien hace churros, ¿no? Que eso puede pasar y eso me da mucho miedo que acabemos haciendo eso, ¿no? Y bueno, pues sobre otras formas que se quieran confundir con el aforismo y tal. Primero yo quiero sostener que Gómez de la Serna fue el primer tuitero del mundo. Antes de que existiera Twitter, imaginaos Ramón Gómez de la Serna con un Twitter. Ese hombre, bueno, nos hubiera asfixiado, ¿no? Eso hubiera sido imposible, ¿no? Lo tendríamos que haber matado porque hubiera sido insufrible. Pero claro, dentro de esto, pues bueno, pues pueden empezar también a trivializarse, no trivializarse, sino a que nos cuelen, a que nos den gato por idea liebre, ¿no? Que hacía mención antes al gran José Bergamín Gorka, ¿no? Pero yo creo que eso sí que lo destila el tiempo. Eso yo creo que acaba brillando lo que es. No creo que eso se nos escape. Yo en ese sentido no tengo miedo, siempre y cuando haya lectores críticos, lectores con ganas de críticos, eso, con ganas de mirar esto y de valorar. Ahora, si cada cosa que pone un poeta instagramer en su Instagram
con su fotito y tal, pensamos que un aforismo, pues estamos perdidos, ¿no? Entonces es que habríamos perdido bastante el norte, ¿no? Y el sur incluso. Entonces, bueno, ese sería ya un problema de orden epistemológico y antropológico que creo que estamos cerca, ¿eh? Creo que estamos cerca. No sé si me he explicado. Muy bien te has explicado. Bueno, yo no sé, creo que hay que dejarle marcharse a esta mujer porque es que yo me ensimismo en ella porque tiene otra sesión de Zoom y ya sabemos los que estamos aquí todo el día metidos en Zoom que pues eso, que acabamos muy zumbados. Santa Carmen Camacho dice, no, ole. Bien. Que yo no quiero dejar que se vaya Carmen sin antes invitar a todo el mundo a que lea esto, que es lo último que ha hecho y que es una joya. Esta señora, que es muy curranta, tiene dos cosas metidas en la cabeza y que son, yo creo que muy de agradecer para los lectores, y son que lo oral y lo popular son donde está la chicha buena de la poesía. Y si esto va unido a que lo oral, lo popular, lo femenino que no tenía voz, es este libro. No se lo pierdan. Y yo, a ver, Paz, otro día la invitamos a otro retiro más, porque es que esto no puede ser. Pues yo creo que sí, Carmen, que vamos a abusar de ti, sí. Qué bien, bueno, pues estoy encantada del ratito este. Os digo también que en los aforismos de corte poético también se incluyen las voces de la calle, que tiene que ver con lo que estaba contando Gorka, y que bueno, para mí es un gustazo estar compartiendo este ratito con vosotras y con vosotros. Os lo agradezco mucho. Os mando muchos besos también a quienes no veo por aquí. Antes he visto que estaba por aquí apuntado, que estaba por aquí Reche también, poeta. Aquí estaba escondido. Vale, pues mucha gente querida que veo por aquí, que reconozco, y a otras personas a las que acabo de ponerle cara y que bueno, estoy convencida de que bueno, por palabra a través, pues nos vamos a encontrar. Esto, lo bueno, lo mágico es que hace que nos encontremos, y que, no sé, lo di al mundo como un regalito, porque es una injusticia leerse todo lo que yo me he leído de aforismos y no hacer un libro para poder regalar algunos de ellos, la verdad. Así que como de ese modo lo vivo. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Muchas gracias a todas y a todos por estar. Ha sido un gustazo grandísimo. Salud. Bien, muchas gracias, Carmen, y que vaya bien todo. Gracias. Bueno, yo una ronda de cierre. ¿Alguien quiere decir algo para ir cerrando antes de que le pasemos la palabra a Paz, la bibliotecaria, que tiene algún anuncio que hacer, además, ¿no? Para continuar con el club y todas estas cosas? ¿Alguien quiere cerrar ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere añadir? ¿Se le ha quedado algo que te lo tiene que soltar? ¿Alguien? Oye, soy otra infiltrada del taller de escritura creativa de Carmen en Suiza. Y quería solo agradeceros al Instituto Cervantes en Roma que nos hayáis dado la posibilidad de conectarnos, y sobre todo a la bibliotecaria, porque yo lo he pedido el acceso 5 minutos antes y me la manda inmediatamente. Ole, y como Paz. siempre con Carmen, pues ha sido un disfrute y eso, os agradecemos que nos hayáis dado la posibilidad. Muy bien. Eso, y viva Sevilla, y viva Sevilla. Bueno, bueno, muchas ahí. Gracias, Gorka, que muy bien, me ha encantado. Yo simplemente os quiero decir que para el mes de marzo vamos a tener a Elvira Lindo. Sí, vamos a leer de Elvira Lindo A Corazón Abierto, que es un libro autobiográfico, aunque yo os invito a leer lo que queráis de Elvira Lindo, porque todo lo que leáis está bien. Ella va a estar como Carmen la segunda media hora con nosotros, para que le pongáis las preguntas, le planteéis las preguntas que os parezca. Y en abril vamos a tener
a Carmen Laforet, que es cumpleaños, se celebra aniversario, y va a coordinar Felipe. Vamos a leer nada de Carmen Laforet. Va a estar presente también, Carmen Laforet. Creo que tenemos, creo que algunos ya la habéis leído, Cristina? Y te ha gustado. Bueno. Luego, en el mes de mayo, vamos a leer Pasado Perfecto, que es una novela nueva, un thriller, como se diría, o sea, una novela negra, que es de Elia Barceló. Es una autora que se ha hecho súper famosa, súper popular. Ha ganado este año el premio de literatura infantil y juvenil, o sea que es como Carlos Sanón, que tanto escribe para jóvenes como para adultos. Y tiene la particularidad de que es la hermana de nuestra jefa de estudios. Y por eso nos ha concedido audiencia, porque si no, está súper pillada. Así que vamos a estar con ella también media hora, con Elia. Muy bien. Y bueno, todo eso os lo adelanto para que si alguno quiere ir pensando ya en comprar libros, pues que tenga la posibilidad. Así que tenemos A Corazón Abierto de Elvira Lindo, Nada de Carmen Laforet, Pasado Perfecto de... perdón, este no lo he dicho. Pasado Perfecto de Leonardo Padura es el primer libro de la saga de Mario Conde. Ese también lo vamos a leer, ese es en mayo. Y luego en junio tenemos Noche de Plata con Elia Barceló. Pues ya está. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias. Espero veros pronto. Y solo os quiero recordar que la biblioteca electrónica están haciendo un cambio de plataforma y vamos a estar por lo menos una semana sin poder acceder. A cambio de eso, se os ha prorrogado a todos el carnet de la biblioteca. Para los que os habéis unido hoy y no sabéis que somos una biblioteca, pues somos la Biblioteca María Zambrano del Instituto Cervantes de Roma. Y nos gustaría mucho que, así como asistís al club de lectura, pues os hicierais socios de la biblioteca. Claro. Muchas gracias a todos. Adiós. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Y también a Gorka. Adiós, adiós. Adiós, Gorka. Adiós a todos. Chao, chao. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por presentarnos también esta autora tan buena.